Manifiesto de las artistas por las putas de San Julián. Existe la necesidad de homenajear a quienes les fue arrebatada la vida en la pugna por conquistar derechos. Tuvo que correr mucha sangre en este suelo, y aún hoy, para que nuestra existencia se pueda dar en mejores condiciones. Heredamos estas luchas aplacadas con las balas y nos hacemos cargo de nuestra historia, para comprender que sin rebeldía no hay derechos. En esta tarea de mantener viva la memoria, encontramos a las imprescindibles, las que remueven archivos, escuchan los relatos, recorren, indagan y componen el cuerpo estallado de una sociedad, reviviendo la voz de los vencidos una y otra vez, tantas como sean necesarias, hasta que esas balas, que una vez fueron disparadas, ya no tengan el efecto de callarnos, así hayan pasado años, décadas o incluso un siglo. 100 años pasaron de las huelgas patagónicas y hoy estamos en plenas condiciones de reconocer y reivindicar la lucha de 1.500 obreros fusilados. Ya no somos unos pocos, es gran parte de la sociedad y es el mismo Estado que asume la responsabilidad de homenajear. ¿Qué implica homenajear? Implica rescatar del olvido a las víctimas. Implica recordar por qué estaban luchando. Es reconocer la conexión que existe entre un hecho del pasado y el presente. ¿Cómo nos resuenan hoy esas pugnas del pasado? ¿Qué es lo que todavía persiste? ¿Cuánto nos falta conseguir? Homenajear también implica nombrar a los victimarios y develar los mecanismos ocultos del poder que dieron lugar a una de las peores tragedias en la historia del movimiento obrero. Esto último es imprescindible, aunque no siempre se da, para establecer una real dimensión de nuestra identidad, de nuestro rol en esta tarea de sostener la memoria. Recordar es recordarlo todo. ¿Quiénes pagan por cada bala que recibe un hijo del pueblo? Cada vez que se reescriben las páginas de las historias olvidadas, corremos el riesgo de omitir o desvincular a todos los protagonistas. La mirada sesgada ha producido relatos en los que el rol de las mujeres y las diversidades han quedado reducidos en su potencia o valor. La versión hegemónica de la historia dejó afuera hechos y sujetos. En los tiempos recientes se hace urgente rescatar de la indiferencia ciertos sucesos que durante mucho tiempo pasaron como anecdóticos o irrelevantes. El revisionismo histórico de las últimas décadas no alcanzó para nombrar a todos, para otorgarles entidad, no alcanzó para terminar de caracterizar el contexto y las relaciones de poder ocultas. Todavía las calles, plazas y pueblos mantienen los nombres de los vencedores, hoy cuestionados. Aún persiste una mirada colonizada que se resiste a desmontar las operaciones simbólicas que enaltecen a asesinos y genocidas, como si fueran héroes nacionales. En los episodios que se recuerdan de las huelgas patagónicas, fueron invisibilizadas algunas identidades. A partir de nuevos enfoques es posible asimilar que esta omisión no fue casual, como tampoco lo es la ausencia o escasez de nombres femeninos en la historia del movimiento obrero. Las mujeres siempre estuvimos ahí, solo que durante mucho tiempo no nos nombraron. Quedamos afuera de las representaciones, hasta hoy. Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache, Maud Foster. 5 nombres, 5 mujeres emergen del olvido de la historia para plantar una nueva bandera, las putas de San Julián, antes llamadas pupilas por el recato lingüístico. Se hacen ver desde aquellas páginas finales de la Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer. Quedaron fuera de la representación cinematográfica de los hechos que se narran, aunque más tarde tuvieron su revancha en la obra de teatro dirigida por Rubén Mosquera.
Durante mucho tiempo se las nombró como parte de un hecho anecdótico y aún hoy hay quienes las consideran así, restándole importancia a un gesto que desde nuestra perspectiva fue inédito en la sociedad santacruceña. 5 putas se animaron a decir lo que todos callaron. Las sin miedo, las putas, esas mujeres que siempre estuvieron ahí, a la vista, pero a la vez ocultadas. Tuvieron el coraje de llamar a las cosas por su nombre. Existe la idea de que una puta es alguien que debe obediencia al placer ajeno, exigido por un intercambio económico. Gracias a la deconstrucción de los prejuicios que nos habilita el feminismo, estamos en condiciones de cuestionar esta afirmación. Las putas de San Julián nos demostraron que ser mujeres públicas no les impidió ser soberanas de sus cuerpos. Se los negaron a los clientes asesinos. Tomaron la decisión sobre su disponibilidad. No aplican ellas la idea de que por ser putas eran sometidas y manipulables. Ningún soldado subalterno declinó su fusil ante la orden de disparar. Abrazando la obediencia debida al opresor, dejaron detrás todo rastro de humanidad. En las antípodas de esta sumisión están nuestras queridas putas. Mientras gran parte de la sociedad aplaudía la masacre y brindaba con los perpetradores, 5 mujeres se enfrentaban al poder, con el poder de decir no. Se negaron, algo que ni las legítimas esposas, madres y amas de casa imaginaban que podían hacer, negarse. Y no fue solo esto, también hablaron con valentía, se pronunciaron, los nombraron, asesinos. La palabra que nadie en la sociedad santacruceña de la época se atrevió a emplear para aludir a la mano de obra de la oligarquía terrateniente, es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas de un Estado entregadas al servicio del poder económico. Los hechos de las huelgas patagónicas nos confrontan con la idea de un Estado que, en lugar de defender, organizar e integrar la vida con toda su diversidad, ofrece su maquinaria para el despojo y la muerte. 43 años antes la puso al servicio de la mal llamada campaña del desierto, que debería llamarse campaña de exterminio, y 55 años después se dispuso para el secuestro, tortura y desaparición durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Una nación agroexportadora fundada sobre la base de sucesivos genocidios. Todos fueron crímenes de Estado, todos crímenes de lesa humanidad, y en todos se aplicó un plan sistemático de persecución y exterminio, con métodos similares. Por ese motivo, deben ser considerados imprescriptibles, investigar, juzgar y condenar a los responsables, ya no individuos, sino entidades, empresas y sociedades que hasta hoy persisten. Si los fusilamientos de la Patagonia fueron la antesala de los crímenes que luego ejecutara con métodos ampliados la dictadura, ¿por qué no pensar que las resistencias a estos avallazamientos no pudieran de alguna manera estar conectadas? Las primeras en denunciar los crímenes de la dictadura fueron las madres de Plaza de Mayo. Las primeras en resistir y señalar a los fusiladores de los trabajadores rurales patagónicos fueron las putas de Puerto San Julián. Fueron las mujeres del pueblo. A todas las llamaron locas. Las madres, en su insistencia y persistencia de andar y exigir justicia, luego de décadas obtuvieron el reconocimiento de la sociedad, o al menos gran parte de ella. De las putas es más difícil hablar, porque todavía estamos atravesados por los prejuicios acerca del rol que debemos cumplir las mujeres para ser consideradas dignas. Pero todas ellas, las madres o las putas, dieron el primer paso para desenmascarar los actos criminales del capitalismo patriarcado. Desde este lugar nos identificamos con ellas y las reivindicamos.
Homenajear a las 5 putas de San Julián es visibilizar el rol que tuvimos y tenemos las mujeres en la historia, no como acompañantes o ejerciendo las tareas de cuidado habituales de aquellos hombres combatientes, sino como protagonistas de las resistencias, como activadoras del cambio social. Pero, ¿no es llamativo que en este caso estas 5 mujeres hayan sido trabajadoras sexuales? ¿Por qué fueron las putas y no otras las que protagonizaron este episodio? ¿Acaso sea porque no tenían nada que perder? ¿Acaso porque eran inmunes a la estigmatización que ya de por sí sufrían? ¿Acaso tantos años de trabajar delante de los ojos ciegos te hace más fuerte, te da más coraje? Las invisibilizadas le prestaron su voz a los muertos. 5 mujeres que se sintieron en ese momento empoderadas e hicieron lo que nadie se atrevió. Sufrieron prisión, torturas y la expulsión de la sociedad. Les retiraron las libretas sanitarias y con eso el exilio fue forzoso. Como artistas, no podemos solo leer los hechos históricos en clave de simple crónica o considerar la potencia de los acontecimientos solo en términos cuantitativos. Nos atraviesa una mirada poética que atribuye un sentido más profundo a todo esto que estamos contando. Muchos dicen que el episodio de las putas de San Julián es una anécdota más y que el núcleo fundamental del conflicto está en la lucha de clases, cuya expresión fueron las huelgas y los obreros que las sostuvieron. Pero esta visión omite otras, no menos relevantes, como la cuestión de los pueblos originarios y la incorporación de la perspectiva de género, por mucho tiempo ausente en la elaboración de los relatos históricos. Existe toda una dimensión simbólica por explorar en el gesto de las putas. Homenajearlas a ellas es homenajear también a todas las otras mujeres anónimas. Reivindicar ese gesto es desenmascarar el recato complaciente, es renunciar a la subordinación. Homenajear a las putas de San Julián es liberarnos de la mansedumbre, salir del lugar que nos asignaron como mujeres en la historia. Las putas no planchaban uniformes ni bordaban las banderas de ningún ejército. Los echaron a escobazos. El proyecto de la comisión organizadora, en conmemoración a los 100 años de las putas de San Julián, se inscribe como desmonumental y feminista. Se destaca por generar un espacio de enunciación para artistas mujeres y de la diversidad. Sostenemos la apuesta por la construcción de una memoria colectiva y feminista. Insumisas, desacatadas, desobedientes. La rebeldía de las putas es nuestra fuerza para decir lo que hay que decir. Un monumento a las putas es un antimonumento a la hipocresía.